¿Sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues yo quería presentarles primero que todo a Luisa Torres. Luisa es profesora de la Escuela de Fajad. Luisa es neurocientífica y psicóloga y eso suena como muy específico y muy guau. Entonces, pues yo quisiera primero, Luisa, que nos contaras qué haces, qué es esto de ser neurocientífica, ya que vamos a hablar del tema del cerebro y de cómo creo que todos somos víctimas del saboteo tremendo, ¿no? De nuestros pensamientos y demás. Pero bueno, primero que todo, bienvenida y cuéntanos qué es eso de la neurociencia. Gracias, Caro. Gracias y buenas noches a todos. Yo feliz y muy honrada de estar aquí. Sí, yo de profesión soy psicóloga, esa es como mi profesión, pero después me especialicé en neurociencia. Yo le decía antes de conectarnos a Caro que es diferente neurociencia a neuropsicología. Por eso le decía, no, no vayas a decir neuropsicología Sí. porque es diferente. Neurociencia es más el estudio a nivel químico, toda la parte cerebral, la parte química, todo cómo funciona el cerebro. Ya neuropsicología está muy orientado como a los rasgos o enfermedades tal vez un poco psiquiátricas y cosas así. La neurociencia no. La neurociencia es más especificado en cómo funciona el cerebro en cada cosa que hacemos, que pensamos, que sentimos. Todo cómo está, y no solamente el cerebro, sino todo el sistema nervioso. Entonces, cómo el cuerpo también reacciona ante ciertas emociones, cómo la comida afecta el cerebro, cómo el corazón se comunica con el cerebro, todo el sistema nervioso, cómo funciona a nivel cerebral. Entonces, esa es como la diferencia. Uno está orientado como a la parte psicológica, que ese no es el mío, porque ese es más clínico, el psicólogo que trabaja con ciertas tendencias, y este es más aplicado a cómo funciona el cerebro en Bueno, todo lo que y hacemos. ya que dices que el cerebro está conectado con el corazón y con lo que sentimos y con lo que pensamos, pues precisamente tu curso y de lo que vas a hablar, pues se llama El cerebro al alma. Y yo quisiera un poco, Luisa, que nos contaras de qué se trata, cómo así que del cerebro al alma, eso cómo funciona, cómo conectamos el cerebro Eh, ¿Cómo conectamos? con lo demás. Bueno, el cerebro lo que pasa es que es una máquina extremadamente poderosa, pero su función principal a veces nos causa un poco de bloqueos. En vez de ayudarnos, no nos ayuda a veces porque no es una máquina hecha para tu fluir y para tu ser libre. No, el cerebro es una máquina hecha para uno mantenernos vivos, entonces evitar cualquier tipo de riesgo o cualquier tipo de dolor. Y ahí está el problema de todo, que el cerebro, su función primordial es, esto a mí me causó dolor. Entonces, supongamos yo de chiquita aprendí que cuando yo me equivoqué haciendo una pintura, me regañaron los profesores y me regañaron mis papás. El cerebro de un niño asocia eso con, si yo hago una pintura mal, Me van a regañar. mis papás no me quieren. Porque el regaño para un niño no es, me regañaron porque me están castigando. No, para un niño es, no me quieren. Entonces mejor o yo dejo de pintar o yo no me puedo equivocar porque cada vez que me equivoco, no me quieren. Me regañan significa no me quieren, significa estoy haciendo algo mal. El cerebro asocia eso desde muy corta edad, bebés, ya empieza a crear las conexiones y empieza a ver y a asociar qué es a lo que el cerebro empieza a tenerle miedo, a tenerle dolor. Esto me duele, entonces, ¿sabes qué? Como adulto voy a tender a, por ejemplo, no equivocarme, porque equivocarme significa dolor para el cerebro. Y el cerebro va a hacer absolutamente todo para evitar el dolor. No está hecho para disfrutar del dolor. Y Nosotros entonces, nos toca entrenarnos ¿qué en eso. pasa, Luisa, cuando uno
pues porque la vida no es perfecta y uno no está todo el tiempo con los mejores sentimientos, ¿no? Las emociones no son las perfectas siempre. ¿Qué pasa con ese cortocircuito entonces? Si el cerebro Las no me va emociones a te permitir, avisan. ¿no? Porque me está diciendo no, no puedes, porque además nos han criado con que sentirte triste está mal, sentirte frustrado está mal, no, no te pongas triste, ven, no llores, eso es de bobos y todo lo demás. ¿Qué pasa en la vida real y en la vida práctica cuando pues uno sí se frustró, se sintió triste y demás? Que las emociones nos enseñaron a que están mal, ¿no? Entonces tenemos que, como tú dices, inhibirlas, pero las emociones están para avisar que hay algo que está causando un dolor o un miedo. Entonces, muchos miedos también nacen del dolor, pero tienen su funcionalidad a nivel cerebral. Lo que pasa es que, claro, crecimos creando estas asociaciones de, me pasó esto, hice esto, y por ejemplo, el saboteo es una de esas respuestas, porque el cerebro por naturaleza, en su afán de mantenernos vivos, es normal que lo primero que vea es lo que está mal, el riesgo, el peligro, es su esencia, eso no va a dejar de pasar nunca, porque en el momento en que eso deja de pasar, pues entonces ya no evaluamos algo que puede ser arriesgado para nuestra vida. Es por eso que cuando estamos bajo una situación que tiene como un riesgo de vivir, o sea, veo acá que tengo un riesgo de vida, el cerebro inmediatamente reacciona y te hace o correr o gritar o cualquier reacción, porque es una máquina hecha para, hay un riesgo y se activa completamente para sobrevivir, para evitar pues morirnos. El problema es que eso ocurre en el día a día. Entonces, hay situaciones que el cerebro no identifica como de vida o muerte, sino que la identifica como, esto es arriesgado para mí, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, hacer un webinar. Esto es arriesgado para mí porque yo asocié que la crítica me duele. Y esto es un riesgo para la crítica, esto es arriesgado, yo no quiero y empezó el saboteo. Entonces empieza la ansiedad o empieza la tristeza o empiezan ciertas respuestas emocionales que tú ya vienes, traes de niño y claro, no es tan fuerte la respuesta que lo que tiende a pasar es que entonces, ah, no, ya, yo, sabes que mejor yo no hago el webinar o sabes que mejor yo no puedo, no puedo manejar porque no aprendimos a cómo canalizar, cómo manejar esas emociones y qué es lo que la emoción está gritando. Generalmente la emoción tiene un montón de cosas ahí atrás. No es como que salió de, no. Generalmente las emociones asociadas con cosas como el saboteo tienen un montón como si fuera un arbolito que tiene como las raíces allá metidas. La emoción es lo que tú ves, pero las raíces es realmente el miedo o el dolor, generalmente es un dolor que el cerebro está tratando de evitar porque tú lo asocias con valor propio o con que no te van a dar amor. Todo nace de ahí, como realmente todo, básicamente. Y entonces, Luisa, digamos que en el día a día, pues la pregunta del millón sería si es como una reacción natural que tenemos, porque lo que te entiendo es que, digamos, es como, así como el cerebro me ayuda a escaparme de un peligro real, ¿sí? Como si me están Ujú. tratando de matar, el cerebro va a reaccionar, pues el cerebro también me va a tratar de salvar de esas emociones, esas situaciones que no me gustan, en donde me siento atacada, en donde me siento vulnerada, en donde siento que hay un pedazo de mí que está cojo. Pero eso en el día a día pues lleva a que uno entonces no pueda atravesar por situaciones difíciles o que no llegue a las metas y no logre lo que uno quiere, pues porque hay cosas que cuestan trabajo, ¿no? Hay cosas que te confrontan y si el cerebro se va a poner ahí como de obstáculo, uno podría explicar que una de las razones por las que la gente nunca llega, digamos, a las metas o vive en frustración constante es porque es su mismo cerebro el que les está saboteando ese mismo anhelo que al tiempo obtienen. Claro, porque está protegiendo, es un riesgo. El cerebro no está hecho para correr riesgos, no le gusta. Naturalmente no le gusta, no te va a empujar hacia algo que es desconocido y que puede ser arriesgado, porque su prioridad es evitar el dolor y mantenerte vivo. Su prioridad es una máquina que está hecha para eso. La ventaja del cerebro es que el cerebro es moldeable.
Si tú aprendiste de niño a reaccionar, a que tienes una situación que te causa dolor y reaccionas con rabia porque eso aprendiste, o reaccionas con como ansioso y no sabes qué hacer y todo, porque de niño te tocó lidiar con eso un poco solo, porque pues en la mayoría de los casos los papás no tenían las Las herramientas. herramientas para enseñarnos cómo reaccionar, entonces crecimos así, el cerebro se acostumbró a eso, pero nosotros podemos acostumbrarlo diferente. Pero eso, claro, por supuesto, requiere un entrenamiento. El cerebro es como una plastilina. Entonces, tú lo vas moldeando. Es difícil, toma tiempo, toma trabajo, claro, porque ya viene el cerebro con ciertas tendencias bastante fuertes y cuando estamos trabajando con emociones, la emoción se siente duro, es duro. Es inclusive a veces uno que dice como es más fuerte que yo, pero entre más lo entrenamos y si lo entrenamos, y ese es como mi punto importante cada vez que hago cualquier cosa, así como cursos o algo así, y es que no podemos entrenar el cerebro así como como quizá queramos así, entonces yo me dio porque entonces ahora quiero cambiar y entonces voy a empezar a hacer un montón de cosas. No, el cerebro no te va a dejar. Nosotros tenemos que aprender a comportarnos y a cambiarlo trabajando con el cerebro, como aprender a cómo funciona para que nosotros no vayamos a causar el efecto contrario, porque el cerebro te va a ganar. O sea, ahí no hay nada, no hay nada que hacer. Entonces, si por ejemplo, este ejemplo que yo generalmente doy, porque creo que todos hemos caído en esto, es el 31 de diciembre que hacemos una lista, ¿no? De 100 cosas que vamos a cambiar para este nuevo año. Sí, eso sí. Vamos a levantarnos temprano y vamos a hacer no sé qué y vamos a hacer toda la lista. Y empieza el 1 de enero, eso sí, con toda. Y nos dura como 2 semanas o tres Sí. semanas. Y después estamos en depresión porque no, yo nunca puedo, yo soy un fracaso, yo nunca puedo cambiar, todo el mundo sí puede cambiar, menos yo, no sé qué. No, no se puede cambiar porque estás haciendo lo que jamás nunca se le debe hacer al cerebro. Una lista de 100 cosas. El cerebro no lo va a permitir. El cerebro es extremadamente perezoso porque gasta mucha energía. Entonces, si tú puedes cambiar una minúscula cosa, ya eso ya te ocupó toda la energía cerebral. A eso me refiero con empezar a cambiar estratégicamente para que el mismo cerebro te ayude, no te genere como un estrés y un impacto tan fuerte que lo que te va a hacer es bloquearte a ti y a todos. O sea, eso no hay, persona con cerebro, persona que el cerebro tiene su reacción y no hay nada que hacer. Si lo hacemos estratégicamente, trabajando como cómo funciona el cerebro, cómo lo vamos a ir moviendo así de a poquitos, se facilita el proceso. Es como Es domar muy, como una bestia, es como domar sí, un animal salvaje, digamos, de a poquito. algo así, exacto, de a poquitos, pero también tienes que más o menos conocer cómo se comporta el animal salvaje. Si el animal pone las orejitas así, tú ya sabes que las orejitas así te va a morder, ¿sí? Entonces tú no le vas a ir a poner tu cara en la boca. Eso me refiero. Tienes que aprender a leer las señales del cerebro para que tú de forma efectiva vayas de a poquitos domando, digámoslo por decirlo así, la bestia. Luisa, ¿y uno en algún momento logra considerar que uno domina, o sea, que uno logra dominar esa bestia o uno más o menos va a llevarlo, pero digamos que dominar los pensamientos y sobre todo pienso que los pensamientos de autosaboteo y cuando uno está muy dramático, ¿no? Porque yo creo que a todos nos pasa que a veces entonces entramos en el peor escenario posible, una situación que no es tan dramático, que no es tan difícil, pero solo vemos entonces lo peor. ¿Uno cómo hace, digamos, para salir del hueco? Como para decir, bueno, cerebro, a ver, contrólate y no hay que pasar por ahí. De a poquitos. No podemos pretender que de un momento a otro, cuando llevamos toda la vida bloqueándonos de un ataque de ansiedad o un ataque de completo o depresión o una cosa así, vamos, ya Ok. decidí y entonces tú, eso no. Porque hay también que tener en cuenta ciertas respuestas químicas que hay que empezar a cambiar también de a poquitos, ¿sí? Para que no se nos vuelva, porque cuando tú trabajas con el cerebro te toca se puede moldear y sí se puede llegar a un punto en el que los pensamientos de saboteo sean casi nulos,
pero nunca jamás vamos a lograr superar la urgencia, o sea, no nosotros, ya los que están entrenados desde niños, como unos monjes budistas que están entrenados desde chiquitos, ellos sí pueden. Esto de lo que estoy hablando del cerebro ya adulto. Vamos a empezar a entrenar cerebro adulto, que es Adulto, diferente de claro. niño a adolescente. Esto no aplica. Borrar, no. Este es cerebro adulto, ya formado. Llegar al punto tal de que, por ejemplo, en una respuesta de vida o muerte, logremos controlar el cerebro, no, porque el cerebro está hecho para mantenernos vivos y ya estamos, digamos, mayores para controlar esa respuesta. Pero sí se puede llegar a tal punto en que los pensamientos saboteadores, uno, o no te generen ninguna emoción, se vengan y tú ahí como, ¿Los dejas eh, pasar? Ajá. cállate, porque no te genera ninguna respuesta emocional. Eso se puede hacer. Eso es completamente factible para un cerebro adulto. Y que los pensamientos saboteadores bajen bastante. O sea, bajen, no que, no quiero decir como nunca más vas a Sí. volver a tener, Pero, porque ya como las vías del cerebro están ahí formadas, entonces no se borra. Es como si tú tuvieras unas avenidas, como por decirte allá en Colombia, la Caracas. Esa es una principal, la autopista norte, esa es una principal. Por ahí va la información. Ya está está armada, marcada. ya adultos, ya está. Lo que vamos a hacer es empezar a crear otra vía alternativa para que la información empiece a ir por ahí. Entonces empiece de a poquitos hasta que se convierte en una autopista. No significa que la autopista se borró, la otra, ¿sí? Significa que estamos mandando la información por acá, pero que puede haber una situación en que vuelve y se va por acá, pero tú ya la manejas. Ya no la reacción, el mismo nivel de ansiedad o ya no como la otra y todo el tiempo los saboteadores, sino una vez en una situación específica, con algo específico, todavía tienes ahí el pensamiento que está. Esa es la diferencia, pero se puede Ok. completamente. En este curso que vas a dictar, digamos, ¿qué es lo que vamos a aprender? O sea, digamos que en el curso nos vas a enseñar exactamente qué, a dominar la bestia, a abrir la autopista, qué es lo que vamos a hacer. Con los ejemplos. Bueno, a crear las bases para dominar la bestia, porque no me gusta decir que vamos a dominar la bestia Sí, en no, cinco eso de es mayo. tiempo y práctica, ¿de acuerdo? No, no, no. Pero sí vamos a aprender como las bases a nivel cerebral de cómo es que funciona y qué cositas vamos a poder ir haciendo para no hacer que la bestia coja y nos ataque. ¿Cuáles son las estrategias para trabajar con el cerebro y no en contra, no alborotar la bestia? Nosotros podemos, es una bestia muy amorosa en realidad, porque esa bestia está tratando de protegerte del dolor. Claro, Entonces es una bestia que está protegiéndote y que esa misma protección es una estrategia para tú conectar con él de forma linda, de forma bella, ¿sí? Se puede hacer. sí, Esa sí, es la sí. cosa. Cuando tú trabajas con la bestia, por decirlo, y logras llegar a un punto en el que es como una respuesta amorosa, tranquila. Esa es la conexión con el corazón, porque cuando ya el cerebro no está mandando bloqueo, ya el corazón, que tiene también sus neuronas, empieza a funcionar libremente. ¿Entiendes? Ya el miedo, el dolor ya no está bloqueando. Ya para el cerebro, para la bestia, ya empieza a asociar, ah, no, esta situación no es de riesgo, esta situación no es de riesgo, esta situación no es de riesgo y se empieza a relajar y nos deja trabajar. Pero por supuesto, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Y como es que son las dos al mismo tiempo, como más o menos empezamos a trabajar con la bestia y cómo empezamos a abrir el caminito. Son dos cosas que se hacen al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer en el curso. Como ir mirando también trabajando un poco con, hay ciertas tendencias de cerebros, no todos los cerebros son iguales. Entonces hay ciertas cositas que varían si tenemos un cerebro un poquito que tiende más a ser ansioso o un cerebro que tiende a ser un poquito más de mal genio, de reaccionar así, un cerebro que tiende más a la tristeza. Esas son tendencias eh, en donde la respuesta es un poquito diferente. Entonces voy a hablar como de esas generalidades para que cada persona de forma práctica, porque no es, este no va a ser un curso
de yo dictarles una clase para estudiantes de neurociencia, No, ¿sí? claro, Como para ponerme a el cerebro. Entonces, estas son las partes, estos son los químicos, estas son las... No, yo voy a mencionar unas cositas de esas, pero la idea es hacerlo más práctico y más dinámico, así como estilo La Bestia. No importa qué partes del cerebro son, sino se entiende el concepto, para que sea más práctico y se pueda ir aplicando y entrenando y que vayan viendo como los tipos de reacción. Vamos jugando con cómo va moviéndose el mismo cerebro. perfecto. O sea, me encanta porque el curso, uno podría decir que tiene claro su lado teórico que inevitablemente hay, pero que es para poner en práctica y para ver uno cómo va trabajando. Pregunta del millón, Sí. ¿se necesita tener algún conocimiento previo o saber algo de neurociencia o algo del cerebro o tener alguna condición? Es decir, si soy depresiva, si sufro de ansiedad, si no me pasa nada, ¿cualquiera puede entrar al curso? Cualquiera puede entrar al curso, por supuesto, si es una persona que tiene, no sé, tendencia depresiva o tendencia ansiosa o algo así, y está con acompañamiento, digamos, profesional y todo eso, este va a ser como un soporte a ese Ok. proceso, si tenemos cuadros psiquiátricos, digámoslo así. Pero de resto no, o sea, aquí y como te decía, no va a ser un curso en donde vamos a hablar de cosas así como si yo le fuera a enseñar a estudiantes de neuro. Ahí sí es mucho más, ¿no? Claro, Como estructurada teórico. la cosa del nombre teórico y tal. Esta la idea es que sea más práctico para cualquier persona, pero otra vez repito, este curso va orientado a adultos porque el cerebro del niño y del adolescente es distinto. Entonces, aplicarían cosas, pero no aplicaría el 100% de lo que voy a hablar. Mm. Ok, no, pues entiende perfecto, porque nosotros ya estamos hechos, ya estamos procesados. Si ustedes tienen preguntas, si les surgen preguntas, me pueden mandar por el chat preguntas o pueden levantar la manito y les activo los micrófonos, porque yo creo que sí, de algo hoy, y sobre todo post pandemia, la cosa se disparó, fue, digamos, con las enfermedades mentales y los desórdenes, un poco Ujú. el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, de la depresión, pues porque mentalmente, digamos que hay un tema que yo creo que antes uno no le ponía mucha atención y era la salud mental. Y la salud Sí, mental es todo un rollo y sobre todo hoy que hay tanto bombardeo de información, ¿no? Que fíjate que es que uno no para. Entonces, sí, digamos que no, 5 minutos porque no tengo nada que hacer y en esos 5 minutos uno coge y abre Instagram y se enteró de una cantidad de cosas que además el 90% no sirven para nada, pero sí te llenan de información, te llenan de desinformación y generan una cantidad de emociones contradictorias y la gente entra en estos estados de pánico y de ansiedad y de no saber a veces diferenciar qué es verdad y qué no. ¿No? Porque si claro, la vida perfecta la tiene todo el mundo y yo no, yo estoy aquí en pijama en mi casa sola y nadie me cocinó y no tengo novio y no fui a cine, entonces me siento mal y resulta que no. Pero ese, por ejemplo, sería buenísimo poner en práctica, aprender a atravesar como esos momentos que yo creo que a veces yo le digo a la gente que es como cuando la ola viene, ¿sí? Que uno sabe que uno ujú, viene triste o que uno viene muy cargado o que viene una situación que puede ser difícil. ¿Cómo atravesarla de esa manera práctica? Me parece fantástico. Mira, acá nos preguntan que si la bestia de la que estamos hablando es el cerebro reptiliano. no. El cerebro reptiliano, que lo llaman así, ya lo quieren, digamos, cambiar, porque dicen que como si no somos reptiles, ¿cómo vamos a tener cerebro? En fin. Pero el cerebro reptiliano se refiere más a las respuestas automáticas, como la respiración, todo el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo funciona? Pues como va hasta acá toda la columna vertebral y todo. Entonces, son las respuestas más como que no requieren son automáticos, no requieren de nuestro pensar, ¿sí? El movimiento, el respirar, el movimiento del corazón. El otro es el que dicen que es como el cerebro ¿cómo es? Del chimpancé o del El de los, mico o el sistema sí, límbico. sí, Ese sí, sí es. el emocional. Ese sí es al que nos referimos con el de la bestia, que también dicen que el de los micos, no sé qué, pero sí lo compartimos con los micos en realidad y con varios animales. Entonces, sí es una respuesta, sí es ese.
Mira, acá hacen otra pregunta que creo que le aplica a varias. Dicen, ¿por qué las mamás tenemos tantas angustias con los hijos pensando que algo les va a pasar? ¿Cómo puedo manejar eso? ¿Cómo puedo bajar la angustia? Por Es ejemplo, normal. Esa es una el cerebro de una mamá está hecho para priorizar el bebé ante todo, o claro, sea, el hijo, ante todo. Este es un cerebro que cuando la mujer está embarazada empieza a literalmente cambiar, o sea, cambia físicamente, se puede medir, se lo meten en las resonancias y se ve que cambió la forma, cambian ciertas áreas. ¿Por qué? Porque ahora la prioridad pasa a ser ya el- no ella, sino mantener viva el bebé o el niño claro. o lo que Pues sea. ahí te preguntan si en el curso, por ejemplo, si es una mamá que sufre demasiado de situaciones hipotéticas, pues porque sabemos que hay muchos peligros, pero no todos aplican. Podría servirle el curso para que aprenda a manejar, por ejemplo, esas situaciones caóticas que se puede imaginar, esos miedos, pues que la cabeza le juega la trampa. Sí, porque eso también son pensamientos saboteadores. Entonces, cuando estamos trabajando en entrenamiento de pensamiento saboteador, aplica a todo. Aplica a si es con los hijos, o si sabotea con uno mismo, o si sabotea en el trabajo, o si sabotea en la pareja, o si sabotea. Que otra vez, las respuestas son diferentes. Entonces, las respuestas de angustiarnos por el hijo es una respuesta más ansiosa que depresiva. ¿Sí? Entonces ahí hay unos cambios que vamos a ir viendo en el curso de, ok, en esta tendencia, digamos que entra dentro del conjuntico de ansiedad, Ansiedad. lo podemos hacer exactamente. Entonces es más o menos eso, pero sí, claro, aplica, Mira, aplica. preguntan, Sí, sí, sí. ¿el curso sirve para una persona que esté pasando por una depresión? Sí, siempre y cuando también estés acompañada de un profesional que te acompaña como en el proceso ya de depresión. Esto va a generarte como ciertas herramientas Sí. para ir manejando emociones, pero la depresión ya tiene como una respuesta cerebral química, es un poquito distinta, entonces siempre acompañada del profesional y esto sí, por supuesto, te va a ayudar como para complemento también, para que vayas cambiando esa respuesta química, sí, claro. Mira, esta Sí. pregunta me encanta porque además yo creo que uno no solamente tiene que tocar fondo y sentirse mal y tener depresión para tomar un curso de estos, sino, por ejemplo, No, preguntan, ¿el curso serviría para hacer un cambio de hábitos sostenido y eficaz? O sea, para gente que necesita hacer cambio de hábitos no porque tenga una enfermedad o padezca de una situación, sino porque hay que cambiar hábitos que no son sanos. el ejemplo que yo les decía de la bestia y crear la avenida, la creación de la avenida es hábitos. Nosotros no podemos trabajar el control emocional sin trabajar hábitos. Es es como incompleto. No podría, porque lo que vamos a trabajar es cambiar hábitos de forma estratégica para poder cambiar respuesta emocional. Obligatoriamente vamos a trabajar hábitos porque no se puede el uno sin el otro. Entonces, sí, claro. Y las estrategias que vamos a trabajar porque a mí me gusta mucho ser práctica, ¿sí? Porque cuando yo voy a cursos, a mí no me gusta que me hablen de mil teorías y no me sirvió para nada. A Sí, mí, a mí me gusta bueno, como, ¿y qué? como yo lo aplico, aplicación y esto cómo me funciona para yo aplicar. Así tiendo a ser yo. Entonces, Perfecto. todo lo que vamos a trabajar va a ser extremadamente práctico en el sentido de que, ok, quiero trabajar este hábito, quiero manejar, quiero cambiar cualquier cosa. Es generalmente siempre la misma estrategia cuando trabajamos los hábitos. Entonces vamos a tener ejercicios prácticos, también vamos a tener ejercicios de visualización o inclusive algunas meditaciones que lo que van a hacer, a mí me gusta con las meditaciones que yo hago, a mí me gusta eh, manipular los químicos. Entonces, Ok. vamos a hacer una meditación de tal cosa. Vamos, por medio de la meditación, por ejemplo, empezar a estimular ciertos químicos que necesito estimular para generar una respuesta cerebral. Entonces, vamos a empezar a hacer eso A también. eso te referías cuando me hablabas de meditar de una manera estratégica. O sea, a través de la meditación llevas a que produzcamos serotonina, por Ciertos decir, químicos. porque necesitamos Ciertos químicos. aprender. Sí. Y no todos los cerebros van con todas las meditaciones. Yo hablo eso un montón, porque siempre se habla como de la meditación como si fuera para todo el mundo. Toda la meditación es la misma meditación para todos. No, no.
cada cerebro, inclusive por eso a veces veo gente que me dice, pero es que yo intento meditar y no, No no puedo. puedo meditar. Pues porque está en una meditación que va, pero mal, o sea, que va en contra de la bestia, o sea, la alborota completamente. Entonces, hay ciertas meditaciones que van para ciertos cerebros. Y si queremos, por ejemplo, si es una persona que tiene mucha ansiedad, que está como muy siempre pensando hacia el futuro, no podemos trabajar con una meditación que genere la respuesta química que le refuerza la ansiedad, que es la misma respuesta química. Necesitamos trabajar con una respuesta química contraria Ujú. para bajarla. Esas son meditaciones específicas para los diferentes tipos de cerebro. Entonces eso lo vamos a ir viendo y vamos a ir también como jugando un poco con eso. O sea, vamos a ir jugando un poco con las meditaciones y las respuestas cerebrales y cómo nos funciona más y cómo, sí, o ejercicios de visualización o ejercicios de, porque sí, también no es como que todo para todos. Mira, No, el cerebro preguntan no. si aquí la gente podría encontrar alguna herramienta que les ayude contra las fobias Las fobias, o los es que miedos. las fobias son un poco, pero es que la fobia es diferente, porque un miedo, por ejemplo, tú hablar en público generalmente está relacionado con algo que tú aprendiste de falta de valor propio o falta de amor propio, ¿sí? Como que yo hablé en el público y entonces se burlaron de mí y entonces No yo le lo vuelvo cogí a miedo hacer. porque el rechazo es supremamente doloroso para el cerebro. O sea, todas las cosas sociales para el cerebro es top de dolor. La fobia no. Ok, La fobia es otra cosa. Ese no viene de un dolor. Yo le tengo fobia a las arañas y no viene como de que, es que yo lloré porque la araña, no, es diferente. Entonces, no, a ver, déjame pensar, tal vez ayudaría para la respuesta emocional de la fobia, pero no para la fobia como tal, porque esa inclusive está en otros lados y no, y creo que en este curso sí, para la fobia solamente aplicaría para manejar un poco la respuesta a la emocional de fobia. la fobia, Ok, pero es pero no útil. la fobia como tal, no la fobia como tal, Ok, no, ok. Claro, no. pero tú, pues la fobia, si no manejas la fobia, menos manejas cuando te da, ¿no? Es decir, si tienes fobia a las Exacto. arañas y ves una araña, que eso es una cosa que no puedes controlar porque no sabes si la vas a ver o no, y no sabes ni Sí. cómo reaccionar, pues peor. Entonces podemos empezar por lo menos como con tener un En plan ese B sentido, cuando nos da. sí. En ese sentido, sí, pero el entrenamiento de fobias es un entrenamiento, Diferente. es al lado, Ok, en ese mira, sentido. te preguntan. Hablando de los resultados, un resultado del curso sería que voy a ganar autoconfianza en mí misma y la capacidad de tomar decisiones o acciones que me ayuden a transitar por las situaciones que interpreto como incómodas o adversas. No me gusta prometer ese tipo de cosas porque eso, por supuesto, depende del proceso, pero Claro, lo que sí te va a ayudar, pienso yo, porque la cosa de autoconfianza viene de harto, o sea, de unas cosas bien profundas, es así como la raíz del árbol. Eh, Pienso que el cerebro cambia con conducta y como nosotros no con pensamiento ni que eso de que cambia el pensamiento para cambiar el cerebro. Cambia la conducta para cambiar el cerebro. Ahí sí vemos los cambios. Como vamos a cambiar conducta, cuando empiezas a cambiar conducta, el mismo cerebro o el mismo, digamos, la bestia, empieza a darse cuenta que miedos que tenía o cosas que estaba tratando de evitar y que estaba así, mejor dicho, armando todo un show, ya no son tan arriesgadas. Entonces lo que hace es decir, oh, esto ya no es arriesgado. Entonces yo sí puedo enfrentar esto. Y es ahí cuando te va a ayudar y es ahí cuando se siente esa confianza. Porque tú ya no tienes el saboteo de, nos vamos a morir, yo no puedo, yo no lo, porque lo que está haciendo es tratar de evitar algo que para el cerebro es arriesgado. Cuando nosotros empezamos a cambiar conducta, el cerebro empieza mismo a darse cuenta que muchos de esos miedos o de esos dolores no son reales, pero eso solamente ocurre con cambio de conducta. Entonces, cuando ya el cerebro empieza a darse cuenta de, esto que yo pensaba, para volver al ejemplo de hablar en público, esto que yo pensaba, mira que no es tan peligroso. El cerebro tiene que decir eso, o sea, la bestia es el que tiene que, ok, no hay peligro, se relaja. Inmediatamente el mismo cerebro empieza a decir, mira,
yo sí puedo. Ah, sí, Pero mira. es que yo creo que Y no todos está hemos mal. pasado por esa situación automáticamente, naturalmente. O sea, Sí, cuando estamos claro. aprendiendo a hacer algo que no sabemos cómo es y que no sé, pues Exacto. pucha, ¿cómo hago esto? Y que uno ya le coge como dice, ah, esto no está tan difícil, esto se Ujú. puede, el cerebro como que ya se relaja, Y ¿no? ya le pierde el miedo. Y la Claro, bestia dice, ah, no, esto al final no era. Y es ahí cuando uno ya se relaja y ya uno dice, ah, mira, tengo claro. la confianza de hacer X o Y. Es exactamente igual. Lo que pasa es que yo creo que uno Exactamente. también estratégicamente decide cerrarle la puerta a muchas cosas y decir, no, mira, es que yo no puedo, es que yo sufro de esto, es que, pues porque obviamente es incómodo enfrentarse a 100.000 puertas que hay que abrir y superar, ¿no? Como varios fantasmas que hay que desenmascarar. Es más fácil decir, no puedo, no quiero, no estoy hecho para Eso eso. es, eso es lo que quiere el cerebro, Claro, que tú no hagas. Eso es exactamente lo que está tratando de hacer. Como, no, no, es muy arriesgado, me duele, yo voy a hacer todo lo posible para que a mí no me duela. Lo que me toque hacer y te manda un ataque de pánico, así como que a mí no me van a hacer. Esa es la respuesta protectora. Por eso es que tenemos que hacerlo después estratégicamente y suave, porque si no, nos gana 1000%. voy a Está ponerles hecho en para eso. el chat un link. Los que estén interesados en tomar el curso, quieran más información sobre el curso, ese es el chat, el grupo WhatsApp, pues que se creó para el curso, entonces pueden meterse ahí y luego les mando, digamos, ya información más, pues detallada de lo que quieran ver. Comienza este 12 de septiembre, que por ahí alguien me estaba preguntando, son 5 sesiones todos los martes a partir del 12 de septiembre se reúnen con Luisa vía Zoom y todo queda grabado, todo queda montado en una plataforma, que es la plataforma de la Escuela Fajad, pues para que repasen, para que vean, por si no se pueden conectar, pues pueden tomar la clase. Además, porque Luisa les tiene ahí contenido luego colgado y demás extra de las cosas que necesiten tener claras para el curso, entonces ahí les dejo. Cuesta 400.000 pesos o en su defecto creo que vamos a 97, $98, dependiendo del cambio del dólar. Eso varía bastante. No sé si tienen más preguntas, dudas. A mí me parece, Luisa, que es una técnica, mejor dicho, me parece que es fascinante. Obviamente uno no puede prometer milagros porque como todo requiere primero compromiso de la persona y segundo un poquito de práctica y tiempo. Pero yo creo Mm. que lo que tú hablas es una de las razones por las que el 99% de las veces la gente no logra lo que quiere o queda frustrada en la situación de la mí nunca me pasa o de la mí siempre me pasa y es porque tampoco me arriesgo a más. Y no me arriesgo pues porque me duele y porque estoy en peligro. Entonces es como, Ujú. ¿no? Es como el gran dilema del huevo y la gallina. ¿Qué hago? ¿Me echo al agua y me tiro a que me duela o aprendo a manejar la situación o espero que alguien me salve? Entonces creo que la herramienta que abres es súper interesante y súper chévere precisamente para evitarnos pues estallarnos contra la pared, que creo que a todos nos pasa una y otra vez. Y también, ¿sabes qué? Es que tenemos la tendencia a pensar que somos nosotros, que hay algo malo con nosotros. Ah, es que yo no lo logro porque yo, como persona, Ujú. Yo no no lo puedo. logro. Eso no es porque ningún cerebro lo va a hacer. Es tu cerebro. Es como si tú le estuvieras pidiendo al brazo, no sé, voy a alzar, y yo utilizo muchos ejemplos, voy a alzar 300 kilos de un solo tacazo. Es como tú jamás dirías que es que tú eres una incapaz porque de un solo tacazo vas a levantar. No, tú dices, no, obviamente no puedo, porque obviamente no he desarrollado la fuerza. Es igual. Lo que pasa es que con el cerebro decimos, ah, es que soy yo el problema. El problema es que es mi personalidad. No, el problema es que tienes un cerebro que estás pensando que puedes cargar 300 kilos y ningún cerebro puede, a menos que lo haga con entrenamiento, así como cualquier parte del cuerpo, porque el cerebro también es parte del cuerpo. Entonces, eso trato de hacer mucho énfasis en que generalmente lo que pensamos que es que somos malas personas, que es que no somos disciplinadas, que tiene que ver con, es que estamos tratando de alzar 300 kilos, Claro, y no a se puede. eso súmale que además venimos ya adultos, ¿no? Entonces con una serie de creencias y entendiendo, mucho nos convencimos de un cuento, de que no podemos, de que sí podemos, de que la vida es así o asá,
que no sería igual a si estuviéramos en blanco como un niño, ¿no? Que si te empiezan a criar y a enseñar y educar, pues como con estas herramientas, pues fantástico, pero pues uno ya viene aquí averiado. Claro. Y uno ya llegó Averiado aquí, aquí a pues solucionar. puro mercado de segundos, esto ya es el repuesto, pero pues hay que darle, pero sería ideal que además uno si, yo no tengo hijos, pero si no tuviera la oportunidad, por ejemplo, de aprender todo esto y Claro. enseñárselo y dárselo a los hijos, pues yo creo que uno les está quitando de encima, Mm, qué dicha. Montón de cosas, de cargas. Y ya eso está cambiando. Hay mucha gente que ya está empezando a crear sus niños como más conscientes de esta parte emocional, porque es que antes no se hablaba de No, salud mental jamás nunca. O sea, nuestros abuelos, salud mental, ¿qué? no, no. Por eso te decía, ¿Qué me estás hablando? salud física, pero ¿Qué te mental, estás no importa. Entonces, pues claro. Mira, acá Sí, no, no, preguntan. no, 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 no. Aparte del material y la información que seguramente será transmitida en el curso, ¿qué se requiere de mí como participante para que el curso sea una experiencia de éxito real? ¿Voy a tener que hacer ejercicios prácticos o algo así? Mm, Compromiso. No vamos a poder cambiar el cerebro con una clase de 1 hora y unos Claro. videos. No, no se puede. No se puede. Van a tener como ciertas clasecitas grabadas. La parte ya más metiéndome en el tema va a ser la que vamos a hacer en persona, o sea, como online, en Ajá, vivo, es como el de reforzamiento de los videos y la parte ya práctica y les voy a dejar tarea. súper. Para la semana, ¿no? Ejercicio. Obviamente, no cosas inalcanzables porque eso causa la respuesta contraria del cerebro. Si yo les pongo tareas inalcanzables, va a hacer Pero, que de una vez el cerebro diga no. Entonces van a hacer cosas muy pequeñas, pero para ir acostumbrando a ir cambiando. O sea, son mantenibles precisamente para eso. O sea, todo está como hecho para que sea estratégicamente mantenible, pero sí se va a necesitar, no mucho tiempo, una cosa así, no, ciertos ejercicios que sí les voy a poner para que hagan todos los días, que no les van a quitar mucho tiempo, pero sí es que tenemos que empezar a crear unas respuestas químicas distintas y claro, eso solo se hace con con ciertos ejercicios, práctica. pero no se afanen que no va a ser como 3 horas todos los días, no, no porque eso me va a causar de una vez que el cerebro diga que no, Que nadie vuelva a conectarse. es lo que No, no me queremos. encanta. Sí, A mí este tema me fascina y me parece súper chévere y sobre todo útil y necesario hoy por hoy. mm, Entonces, pues bueno, están sí, muy invitados. Ojalá se animen. Les vuelvo y les dejo en el chat para los que no vieron. Ese es el link para los que se quieran meter al curso. Ese es el grupo en WhatsApp. Luego ahí les mando toda la información para que queden en contacto, por supuesto. Y bueno, pues siempre bienvenidos. Luisa sabe un montón de su tema, es súper chévere. Como vieron, es muy aterrizada, eso me encanta, porque hoy por hoy también hay demasiado curso que promete, pues, el viaje a las estrellas y no funciona así. Esto es paso a paso, es con práctica, depende 100% de uno. Luisa tiene excelentes bases y pues bueno, súper chévere. Así que, pues no, mil gracias, gracias por espero verlos conectarte, ahí. por el tiempo. Nos vemos entonces el 12 de septiembre. Arranca el 12 de septiembre. Tenemos 12 días para resolver dudas. Pregunten, que acá estamos. Y bueno, en el chat estoy yo, también está Luis. Así que bueno, tienen todas las dudas para que sean resueltas. Un abrazo y mil gracias. Ahí los veo, muchas gracias a todos y gracias, Caro. Chao.